Bueno, aquí estamos. El otro día me reclamaron que el video que pasa por separado lo subimos el viernes y yo digo, pues aquí estamos como todos los martes con Andrés Sandoval y resulta que el martes pasa en el programa completo y el viernes Ujú. pasa por separado. Entonces voy a omitir lo del martes, simplemente voy a decir que me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo ves? Igualmente, Jesús, en el día de hoy, vivamos según la Gestal, ¿no? Hoy, ahora, hemos hablado muchos Aquí de y esos ahora, temas, ¿no? así ¿Cómo que era nos eso? queda en el Aquí ahora, y ahora. aquí y ahora. Bueno, te mandé un tema ahí interesantillo que tiene que ver con las cicatrices que va dejando la vida. Ya perdí la página. Tenía yo la página aquí. Dije, voy a arrancar con la página que Si no en el chat, me lo mandaste al chat, sí, igual. pero ya la había yo abierto y ahorita le pinché, ya sabes que es uno medio güey. No, Voy a no, no, para nada, todos nos pasa. me voy a traer la compu, la otra que es Que sí más es buena. fácil. Bueno, es que está con los dedos, aquí le pinches un poquito y como tengo los dedos medio torpes, pues se me va la onda. Aquí está. No, El tampoco. artículo que te mandé se llama Dale valor a tus cicatrices. Ellas te cuentan que has sido más fuerte que la desdicha. Está basado en una obra de Tomás Navarro, que es un pues, psicólogo. Explica lo que significa convertirte en un maestro Kintsukuroi o ser tu propio maestro Kintsukuroi. Es una de las claves de su libro Piensa Bonito. El nombre del libro me gustó, Piensa Bonito, cuyas principales ideas comparte cada 15 días en las páginas del diario ABC en España. Y bueno, viene un asunto relacionado con las cicatrices de la vida. Pero fíjate que ya no te mandé este. Hay una pues, autora que ganó el premio Casa de América, el 11º, creo, o sea, el 11º concurso de poesía americana, que se llama Piedad Bonet. Dice Piedad Bonet, no hay cicatriz por brutal que parezca que no encierre belleza. Y tiene una poesía maravillosa. Dice, la divina indiferencia es un disparo en el pecho a quemarropa. El símil más bello que he leído para personificar las cicatrices que quedan tras el desamor. Bonet se cobija en la brevedad y concisión del verso, se refugia en él, pero también forma remolinos en la oscuridad. Es decir, no se queda solamente clavada en el desamor. Al contrario, con cierto talante irónico, provoca una sensación grisácea en esta primera parte, una perspectiva degradativa que parte de las cicatrices y termina en la rabia. Y aquí viene la poesía, que se llama Las cicatrices. No Ujú. hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Y luego viene la rabia, y dice de la rabia, Bonet, para que sea la rabia esta locura que a la luna regala a su ladrido, nació la R con sus duras garras, su pasión de tormenta, su bravura y el rencoroso apogeo a lo perdido. El telón era feliz, así opinaban todos. La madre, porque las madres cuando envejecen descansan sobre un nicho de mentiras piadosas. Ya no el dolor, sino la certidumbre. Otro poema. Que todos tienen que ver con las cicatrices en este libro. Dice, ahora apenas si el recuerdo no del amor, sino de aquella forma en que te amaba. Ahora ya no el dolor, sino la certidumbre de la dolida forma en que dolías, del vacío iracundo y de la pena de la rama cortada. Ahora, la sed no de tu lengua, sino de aquel deseo de tu lengua. La sed
no del oasis de tus ojos, sino de aquellas lágrimas caídas sobre el desierto gris que me esperaba. Me gustó, es una reflexión, es un libro de poemas que se llama Explicaciones no pedidas, pero le dedica un segmento importante al tema y así se llama su pues, poesía principal, Las cicatrices. Piedad Bonet nació en Amalfi, Antioquía, en el año de 1951. Entonces es un poquito más Wow. grande que yo. ¿Qué te parece? No hay Pues que ya, cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. no, no, es que ya, o sea, se me enchinó así la piel. Sí, yo que desde que leí la poesía, cuando era niña, me enamoré literal, pues bueno, con estas cosas siempre como que me conmueves mucho, ¿no? Fíjate que la primera que decía que, o sea, que el dolor sana, ¿no? Que mientras te está doliendo, que mientras estás enfrentando todo ese proceso, simultáneamente estás sanando. Creo que es algo que no nos cuentan. O sea, nos cuentan historias muy bonitas, en la televisión vemos historias muy bonitas, culturalmente estamos muy enfocados a la felicidad, ¿no? Todo se dirige a que la historia acabe bien, en donde todos están contentos, en donde los objetivos se cumplieron y entonces fue una buena vida, ¿no? Entonces fue una buena relación. Pero en realidad todo ese camino está lleno de desencuentros, de dificultades, de problemas, de duelos, y sobre eso no hablamos. ¿Cuántas veces hablamos sobre el duelo? Yo creo que de las veces que se puso literal como tema de conversación en todo el mundo simultáneamente fue durante el COVID. ¿Por qué? Porque de repente Claro, gente, claro. personas que no esperábamos empezaron a fallecer por diferentes razones, ¿no? Algunas porque tenían una enfermedad, otras por jóvenes, otras porque ni siquiera entienden, personas súper deportistas, saludables, veganas y todo lo que podríamos considerar como realmente un modelo de salud física, pues desafortunadamente fallecieron por este tipo bueno, por el COVID, ¿no? Entonces, el enfrentarnos a la muerte, a las pérdidas, a los dolores, siempre nos deja una cicatriz. El problema es que tanto física como emocionalmente le tenemos como rechazo a las cicatrices, ¿no? Ay, tienes una Porque nos cicatriz recuerdan aquí. el dolor, nos recuerdan el accidente, nos recuerdan el ¿cómo decirlo? El mal momento. Pero realmente Claro. ver una cicatriz, yo tengo una aquí en Ujú, la yema del dedo, ujú. que me la hice cuando era yo niño. Pues, ¿qué sería? 5 años, 6 años. Metí el dedo en una silla de estas de playa, que eran de madera, Uy, ujú. apachurré la yema del dedo, pues ya te imaginarás si me quedó el chipote así. Pero cuando la veo, me acuerdo de eso, pero no me acuerdo de cómo me dolió. No me acuerdo de la sensación que tuve. Me acuerdo que brotaba sangre por todos lados, pero no experimento de nuevo el dolor. Sin embargo, es un recuerdo de algo que hice que no estuvo bien, haber metido el dedo en medio de la pinza donde se detiene estas sillas playeras que se Ujú. usaban antes, ¿no? Las cicatrices te recuerdan, pero no te hacen que vivas de nuevo el momento, salvo que la cicatriz, más bien que la herida no haya cicatrizado, en el caso de las relaciones de pareja. Ajá, es lo que te voy a decir. Ahora sí que hablemos de qué tipo de cicatriz. En el caso de las relaciones de pareja, si la persona no ha podido superarlo, que es el caso de muchos, porque para que lo habrá superado, pues ya hasta se ríe de eso, ¿no? Y lo cuenta sin problema. Pero la gente que no lo ha superado es porque precisamente no ha podido pasar al presente. ¿Eh? Empezábamos con eso, ¿no? ¿Eh? Y entonces no puedes sanar si constantemente o si la herida no cierra, ¿no? Si no has enfrentado todo ese dolor, si no lo has procesado, y no es gente, no tengamos una mala idea, no es gente que se queda en su casa viendo películas y llorando o casi casi mira a diario las fotos del ex o la ex, no, no, no. Pueden ser personas que a tus ojos serían activas, trabajadoras, siguieron su vida, muchas hasta se volvieron a casar y ves que siguieron su vida, pero internamente no han enfrentado ese dolor. Y esos son los más casos, ¿eh?
Entonces, al parecer la vida sigue porque la vida te empuja a seguir. Es una de las cosas más fuertes que se siente cuando tienes un dolor que te paraliza, que literal te quieres quedar tirado en el piso y no te importa nada que te importaba antes. La vida sigue y la vida te empuja a seguir. Pero eso no quiere decir que emocionalmente la sigas. ¿Cómo se va a hacer una cicatriz? ¿Cómo vamos a poner en contexto el dolor? Si no tenemos el tiempo, si no nos dedicamos a sentir lo que sentimos, se nos olvida, Jesús Manuel, que somos gran parte algo emocional. Tenemos todo un sistema nervioso, tenemos órganos, cerebro, y aparte tenemos esta necesidad espiritual de encontrarle sentido a la vida. O sea, todo se debería de orientar a concentrarnos a lo que estamos sintiendo y a darle un significado, porque somos hombres de significado, mujeres de significado. Cuando esto no pasa, no podemos cicatrizar. La cicatrización viene sí y solo sí se ha sufrido lo suficiente para cerrar. Y puede ser que haya personas que les cueste olvidar a la persona que amaban, qué sé yo, 10 años, y está bien. Otra le lleve medio mes y está bien. O sea, también tenemos y esto es muy fuerte, el modelo que tú conoces de duelo, ¿no? De Elizabeth Kubler. Es sí, la negación, la ira, y luego, bueno, es la negociación, y pasa esto. Pero en realidad hay duelos que no siguen tan rigurosamente este proceso, ¿no? Son duelos que se mezclan, que cuando crees que avanzas regresas, que te das cuenta que tienes más por sanar, porque a veces pasa eso. Tú pierdes, por ejemplo, a la pareja que tenías ahorita, pero resulta que no has trabajado los duelos con tus parejas anteriores. Y muy típico de personas que cubren la falta de una con otra, Estás hablando se en un empiezan a sentido hacer una figurado. cadena. Ah, no, sí, claro, o sea, ponen a la falta de una persona con la otra. Cuando cicatrizas, sí es como si solamente te hicieras la herida más larga, ¿no? Más grande. Entonces, enfrentarnos al dolor es algo que realmente no hablamos, no tenemos en la A ver, cultura. esto tendría que ver con aquella frase de un clavo saca otro clavo. Claro, son las cosas que nos han enseñado para no sufrir. Tenemos muchísimas frases y cosas para no sufrir. ¿Qué hace un hombre cuando está triste? Socialmente lo que puede hacer es tomar o salir con otra mujer. ¿Cuántos se quedan solos? ¿Cuántos hacen ese duelo? ¿Cuántos procesan y dicen necesito un tiempo? Normalmente a los hombres los presionamos también para que rápidamente salgan y encuentren otra persona, ¿no? A lo mejor, y es algo que decimos para consolar, es que ya va a venir una mejor persona. A lo mejor no viene nunca una mejor persona. A lo mejor no te entiendes con otra persona igual. A lo mejor no vuelves a construir una relación de tanta intersubjetividad, o sea, de que donde te reflejas en el otro te entiende, sabe lo que sientes. A lo mejor eso lo perdiste para siempre, pero no hablamos de eso. Y mientras no hablemos de eso, no sabremos cómo enfrentarlo. La poesía, para mí, es de las cosas, y la literatura, obviamente, en donde se pone el dolor en contexto, en donde se habla, se profundiza, en donde se explica y en donde uno sana. Por eso muchos poetas tenemos esta imagen del escritor loco que fuma, Sí, que está sí, sí, borracho y sí. que escribe de sus traumas, pero todos en algún momento podemos conectar con esas personas. Así hayan escrito hace 500 años, o sea, es un decir, ¿no? Véase clásicos, véase Shakespeare, véase hace 100 años o actuales, podemos conectar, porque eso somos, emociones. Y la literatura y la poesía a veces nos ponen en orden la vida. Hay veces que, lo más rápido y fácil, una canción, ¿no? Hay gente que se proyecta en una canción, sufre con la canción y Y cada después vez que la eso le... escucha vuelve a sufrir. Sí. Claro, pero también ayuda a reprocesar, a reacomodar, a ajustar literal lo que se desajustó en nosotros, ¿no? ¿Qué tan profundo es? Bueno, pues depende de lo que haya significado, ¿no? Si fue una relación de paso, si fue una relación muy profunda de muchos años, te casaste, no te casaste, o sea, depende de lo que hayas puesto en esa relación, ¿no? No voy a decir que solamente los que se casaron la tienen más difícil que los otros, no. Hay gente que se queda con sus ilusiones y esas a veces duele más porque tú le das un futuro a las ilusiones. Ya estaríamos ahora casándonos en la iglesia, ¿no? Uy, no, ya hubiéramos cumplido 5 años de casa. No, ya hubiéramos tenido como 2 hijos a esta altura, ¿no? O sea, a veces esas cosas incompletas también tienen un futuro paralelo.
también le seguimos construyendo y es parte de lo que nos decimos. Los duelos y las cosas que perdemos nos acompañan siempre, igual que esa cicatriz, igualito. Tú no vas a ningún lado si tu cicatriz en el dedo te ha acompañado toda tu vida, ¿no? Entonces, está allí por un sentido, está ahí por una razón, ¿no? Uno se conoce a sí mismo y sabe lo fácil que es resultar herido, sobre todo si uno se emplea a fondo. A mí me gusta comer de verdad, beber de verdad, besar de verdad, hablar de verdad, enamorarme de verdad, y cuando pones tanto en todas esas cosas, lo más normal es que salgas llenos de cicatrices. Son pruebas de que has vivido. Yo la he escuchado. Ay, ay, ay. Joaquín Sabina. Ay, sí. Ya yo decía, yo, sí, sí, yo la he escuchado, la he escuchado. Fíjate que antes de cicatrizar, después, cuando acaba de doler, cuando ya dejamos de llorar, y voy a ponerlo como analogía con la sangre, ¿no? Cuando dejamos de sangrar, cuando dejamos de expresar ese sentimiento, yo creo que hay un punto en donde nos sentimos rotos y de eso casi no hablamos. Cuando te das cuenta que tienes una parte que te dice, levántate, vamos, mira, quiero hacer esto y tengo estos sueños y este proyecto, y vas y lo haces. Y a veces lo peor que te puede pasar es que te vaya muy bien, se cumpla ese sueño, y en ese mismo momento donde te sientes contento, te sientes orgulloso, satisfecho, al mismo tiempo te sientes triste, sientes la falta de lo que perdiste. Y entonces es simultáneo, ¿no? Voy a decirlo en otro contexto, a lo mejor para que me explique mejor. Una persona que se gradúa, pero desafortunadamente no le acompaña su abuelita, su papá, su hermano, algo significativo. Hay momentos importantes en la vida en que logramos algo y quisiéramos llamar a esa persona, quisiéramos que fuera parte de eso, y no podemos decirle, no está. Entonces, para reconocer que hemos llegado a ese punto rotos o que a veces despertarnos en la mañana y lograr algo mediano o cotidiano es también un logro y no podemos compartirlo con nadie, eso es muy duro, es muy difícil, Muy duro. porque no estamos acostumbrados a hablar de soledad, a hablar de estas partes que se desintegran, porque casi podría decir que sí, sí se desacomodan en nuestra psique, cuando no tenemos ese afecto, porque los afectos nos regulan, los afectos nos mantienen unidos, y cuando perdemos es muy difícil seguir adelante, y sobre todo hay partes de ti que van y hay partes que no irán. Hay cosas que soportarás y otras que no soportarás. Entonces, no, es difícil cuando también imaginas que el otro no está roto. No sabes que alguien está roto hasta que te lo cuenta o hasta que lo lees, o hasta que lo ves en una película, o una cosa así. Pero normalmente imaginamos a las otras personas mejor de lo que están y eso también nos daña. Nos presiona a decir, no debería estar sintiendo esto, no debería ir por ese camino, mira, el otro ya superó su relación y yo sigo aquí después de qué sé yo cuántos años metido y no puedo seguir, ¿no? Entonces, esas partes sí, sí también lo hace más difícil, lo que imaginamos de los otros. Es cierto. ¿Cómo saber vivir con una cicatriz que trae malos recuerdos? Ahí es donde entran quizá los psicólogos, los psicoanalistas. ¿Cómo hacer que la cicatriz sea dirigida en el sentido correcto, como estás diciéndolo tú, que viene a ser ese respaldo de que has hecho algo, es el Ujú. recuerdo de que hiciste algo, que has vivido, pero hay mucha gente que se la pasa lamentando la cicatriz. Esa es una señal de personas que sí han sufrido, pero en algún momento no han sido contenidas, no han sido valoradas, nadie les ha expresado empatía, nadie las ha entendido, nadie se ha querido conectar con su dolor y no han encontrado una persona que les, es que la palabra que pienso es mentalizar, pero bueno, no han encontrado una persona que dimensione su dolor y que les diga, entiendo cuánto te duele, entiendo cómo te duele y entiendo incluso por qué te duele.
O sea, no es tan fácil. Normalmente la cultura es de la revictimización. Ay, no, ¿te pasó eso? Eso es poquito. Si yo te cuento mi historia, Sí, no, te, sí, te, te, sí, te caes. La mía está más sí. fuerte. Tu dolor no es válido, es el mensaje. Tu dolor es muy pequeño. Ay, te ahogas en un vaso de agua. Eso no es nada. No, mira, yo he oído historias, ¿no? La revictimización está en nuestro lenguaje, incluso desde que somos niños, niños que se caen y se pegan y les dices, no te pasó nada, no te pasó nada, no llores, levántate, no pasó nada. No estamos, te Este está diciendo, bálsamo no cura cicatrices. No sabe enamorar, ah, ya pusiste canción. de rosario de cuentas infelices, calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde, este teléfono sin contestador, la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde de no decirnos que no. Esté contigo, esté sin ti tan amargo, este reloj de arena, del arenal, esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos para el viejo Peter Pan, esta cómoda sin braguitas de para, el tour del sujo desde un rojo auto, estos ojos que no miden ni comparan, ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu cruz. Ella no oigo. Ahí sí, ya no. ¿Ya la quitaste? Ya ahora sí ya no la escuché. Ya no. Cerrado por derribo. La letra de la canción comienza con esa parte de la cicatriz. Dice, este bálsamo no cura cicatrices, esta rumbita no sabe enamorar, este rosario de cuentas infelices calla más de lo que dice, pero dice la verdad. O sea, el bálsamo cura las cicatrices. ¿Dónde está el bálsamo? ¿Qué es el bálsamo? ¿Cómo borrar? Cuando te equivocabas hace años en la tarea, había goma de borrar, se le decía, ¿no? Luego le borrabas tanto que te echabas el papel. Luego salieron este líquido blanco, las máquinas de escribir para Corex, ¿no? Luego había otras ya, las Olivetti, que eran eléctricas, traían su corrector incluido, borraba una maravilla, ¿no? ¿Qué usas para borrar el error? En el caso el que la cicatriz te recuerde un error, porque puede ser una cicatriz de un accidente de la vida, puede ser una cicatriz de una relación que no debiste haber iniciado, o que la terminaste mal, o que nunca la terminaste como debía haber sido, como hoy se usa. Hoy no hay cicatrices en esto porque todo es por WhatsApp. No tanto, ¿eh? No tanto. Seguimos teniendo una conexión. El bálsamo ¿Cuál es el bálsamo? siempre, ¿Dónde está el bálsamo? el bálsamo siempre va a ser otra persona, otro ser vivo. Y ahorita te voy a contar una historia rápida porque digo no solo personas. Y en general es la contención, la comprensión y el reconocimiento de tu dolor. Hacer válido, o sea, que el otro te haga válido lo que has sufrido, que no lo minimice, como te estaba diciendo, la revictimización, que no lo niegue, que no lo compare, que no lo Ah, ridiculice, por eso hay que no tantas lo personas que se descontextualice. dedican a los animales. Efectivamente. Te decía que este rollo que no reconocemos que somos, los gatos con su ronroneo estimulan, o sea, somos todo un Davina sistema tiene 4 nervioso. gatos. ¿Quién tiene?
Sabina tiene 4 gatos. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ok. Los gatos con su ronroneo hacen que el sistema nervioso se regule diferente. Es como si escucharas un ritmo, ¿no? Cuando escuchamos el ritmo de la música, pues queremos más o menos ese ritmo. Es como si le hablaran a nuestro sistema nervioso, principalmente el nervio vago, y lo que hacen es regularlo, calmarlo, como si nos dijeran, respira. Y se acerca el gato y empieza con su ronroneo. Automáticamente te relaja, te calma. Necesitamos neuronas espejo, o tenemos las neuronas obviamente espejo, pero necesitamos el espejo de otras neuronas que estén tranquilas. Dime un animal que siempre está feliz, contento y dispuesto y con el ánimo arriba que El te perro. puede... Exacto. El perro siempre te mueve la cola. Lo hayas dejado sin comer, lo hayas abandonado, siempre te mueve la cola. Es fuente de nuestras neuronas espejo en donde nos miramos y lo vemos contento y nuestras neuronas automáticamente, desde que nacemos, o sea, 72 horas después, estamos copiando los estados emocionales de los otros a través de nuestras neuronas espejo. Entonces, cuando tú ves al perro feliz, tú ya estás feliz. Cuando el gato se acerca a ronronearte, tú empiezas a relajarte, porque el nervio vago lo toma como, al fin, o sea, un ritmo que me relaja, que me calma, ¿no? Y lo saben, de alguna forma, si los perros y los gatos creo que hablaron, podrían decirnos, estos están reguladísimos, estresadísimos, con el cortisol hasta arriba, o sea, no duermen, están muy mal, ¿no? Y obviamente los duelos, pues, o las pérdidas nos ponen en esto. Entonces, cuando otro ser humano se acerca con amor, con cariño, nos cura, nos Sí, ayuda. sí, sí, Cuando sí. un gato se acerca con sus neuronas espejo completamente equilibradas, tranquilas y felices, nos ayuda a sentirnos mejor. Igual el gato. Entonces, el bálsamo siempre va a ser otro ser vivo. Apenas vi una serie, creo que está todavía en Netflix, en el que precisamente hay una mujer que pierde a su hijo en el parto y luego hasta la juzgan, que tanto tuvo que ver ella, que tanto la partera, y ella encuentra consuelo en las semillas de manzanas, porque decía que el recuerdo que tenía de su hija, y eso lo enteramos hasta el final, era el olor a manzana, decía que su hija olía a manzana. ¿Y qué es lo que se pone a hacer ella? Busca las manzanas más bonitas, le saca las semillas, empieza a entender cómo funciona al cultivar, ¿no? Un árbol de manzana y logra al final, cuando ella está más tranquila con la pérdida de su hija, con un duelo completamente pues, doloroso, ¿no? Acaba de recién nacer y todo lo que pasa es muy fuerte, y al final las semillas germinan y ella está feliz y después ves que tiene un gran árbol de manzanas, ¿no? Entonces hay gente que encuentra en la naturaleza ese equilibrio, ese bálsamo. Por eso te decía, va a ser otro. Y una de las cosas que hacemos con el duelo o como creemos que deberíamos de cicatrizar y que así somos muy buenos, es encerrarnos en nosotros mismos. Hay mucha gente que no cuenta sus dolores, que no cuenta sus penas, que no las comparte. Esa gente tiene menos probabilidades de sanar porque desafortunadamente o afortunadamente podemos encontrar la cura en otro ser vivo o te decía, la naturaleza. Entonces, cuando no nos enfocamos a eso, no tenemos el bálsamo. Hay gente que obviamente hace terapia, o sea, con el arte, y está demostrado la escritura, la pintura, sobre todo lo simbólico, porque el hemisferio derecho, que es el emocional principalmente, el social, el afectivo, ese reconoce símbolos. Hay personas que se van a ver una exposición de arte y sienten lo que la persona sintió. Salen a veces más relajadas, más tranquilas. Hay personas que se enojan con obras de arte. O sea, el arte es la manera simbólica que nos habla nuestro hemisferio derecho. Las imágenes, los colores. Entonces, es otra Bueno, forma de tú sanar. debes saber que hay una terapia de psicología para Ujú. niños a través de la expresión artística, de pintar, incluso de adultos, incluso de personas mayores. Es una de las cosas que perdemos con la racionalización, ¿no? Un niño se enoja, y muchas veces lo ves y está rayando, o se enoja contigo y te dibuja feo, ¿no? Te dibuja Oye, de una forma fea. este Express Buenísimo. tapa todas las cicatrices. Claro, hay gente Tiene que un también lo aroma, encuentra tiene en una eso. fuerza, tiene una acidez maravillosa, tiene un grado de concentración de cafeína fabuloso,
que estás y te tomas un trago de esto y las cicatrices de la noche, del sueño, del dolor de Ujú. espalda, de lo que tú quieras, te quita todo. Curar las cicatrices a través del bálsamo de la comida puede ser, aunque hay un riesgo que te excedas y entonces comas obsesivamente sin control. Sí, es un poco el Sucedería lo mismo ejemplo. con el sexo, sucedería lo mismo con la vigorexia, con el deporte, con Los gatos, sí, sí. O sea, plantar 10 árboles de manzanas te puede curar exactamente igual que uno. Tener un gato te cura igual que tener 10. Precisamente tomar un expreso, más que nada porque te lleva al aquí y el ahora. Cuando tú te alimentas, son de las cosas en las que normalmente tu cuerpo te pide cierta atención, ¿no? Cuando cocinas, pues mucho más, porque tienes que estar pendiente, no puedes estar perdido en tus pensamientos mientras las cosas se queman o se sobrehierven, ¿no? Entonces, no es el punto te regresa al ahora, la comida y todo lo demás. El exceso quiere decir que esa no es tu cura. Simplemente te gusta, sí, te puede gustar el café, sí, te pueden gustar los gatos, pero 10 gatos no te van a curar mejor que uno, no te van a ayudar a relajarte, ¿no? Pasar 20 horas en el gimnasio, pues no, realmente funciona igual a que si pasaras 3, o sea, el exceso quiere decir que esa no es y que no lo estás encontrando, pero te estás aferrando, te estás apegando a algo, ¿no? Las personas que terminan una relación y, no y tienen su repuesto, a lo mejor no uno, sino dos, tres, ¿no? Y salen con varios simultáneamente para decir, ay, así me estoy curando. No, no están curando, están haciendo exactamente lo mismo que te acabo de decir. Entonces, el encontrar la forma que curamos, en que nos curamos, es algo de lo que tampoco hablamos, porque el cómo tú curas tus heridas y cicatrizas es muy diferente a cómo lo hago yo, por muchísimas razones. Pero ¿cómo voy a encontrar mi manera de cicatrizar si ni siquiera entiendo por qué estoy sufriendo, cómo estoy sufriendo, no lo alcanzo a entender en un contexto más amplio, ¿no? Decir, bueno, hay cosas que a lo mejor sean de mi tiempo, de mi generación, de mi momento, otras que son de mi cultura, y después entender que por el tipo de familia, por el tipo de educación, y de ahí empiezas a dejar, ¿no? Como que, o poner piezas en contexto. Cuando yo entiendo por ahora, voy a decirlo, ¿no? Que los millennials sufren de una forma el amor y que ahora los centennials, el tabú es el amor, pero se dedican a todos los placeres, ya lo hemos platicado, ¿no? Pueden tener sexo en la primera cita, pero no se van a enamorar en la primera cita. Entonces, la forma en que hemos ah, sufrido es también cultural. es que hoy día se privilegia el contacto genital sexual, no el enamoramiento. No, porque no saben cómo salir de eso. Si vienen huyendo, ¿Les da miedo enamorarse? Fíjate, ese es un tema que un día debíamos tocar. ¿Te da miedo enamorarte de la persona equivocada o como diría la canción en la película esa de Pedro Infante, lástima que seas mi ahijada? no sé, ¿sabes? Creo que me gustaba más la que habías Eso de puesto lástima antes. que seas mi ahijada o la otra, lástima que seas ajena. Ándale, esa sí la he escuchado. Pero es también la cultura. Hoy lo importante son otras cosas y muchas personas no se miran toda una vida con una persona, no se ilusionan de la misma manera, no se enamoran de la misma manera, no tienen un proyecto de No se vida. quieren comprometer, pero este compromiso se origina o la ausencia se origina, se manifiesta por exceso de cicatrices o porque le tiene miedo a las cicatrices ajenas. ¿Hay quien vive las cicatrices ajenas? Pregunto. Sí, claro. Yo diría que funciona, obviamente, ¿no? De donde yo lo veo, funciona desde dos líneas. Una, las nuevas generaciones son mucho menos religiosas y menos moralistas. Dos, realmente, y respondiendo a tu pregunta, uno puede ver sufrir al otro, o vamos a pensar a los hijos de padres divorciados y decir, es que ellos no funcionaron por esto, por aquello, por el otro, yo no quiero que esto me pase, entonces no me caso o no me enamoro, no me comprometo con nadie porque no quiero terminar como mis papás y es mi manera de solucionar un dolor ajeno, pero obviamente le toca por ser el hijo de.
y es la manera en que lo enfrentan, son decisiones que toman. Yo creo que las generaciones que vienen son de las que menos se van a casar y de las que menos van a tener hijos. Y yo no sé si eso es un reajuste generacional Es una a manera de todo. lograr el equilibrio de la naturaleza, porque ya somos 8.000 millones de personas en Yo el creo que mundo. es una manera sobria también de recomponer o tratar de componer la historia del amor que nos han contado. O sea, y ahorita porque estamos aquí, lo vemos aquí, pero si nosotros nos regresamos más años atrás, el amor era otra cosa para los griegos, el amor era otra cosa para los romanos, el amor era otra cosa para nuestros tatarabuelos, ¿no? Entonces, hemos pasado a comprendernos a través de las generaciones y de la cultura que está predominando en ese momento, qué queremos vivir, cómo le hacemos, o sea, qué estamos aquí, qué hacemos tú y yo con los afectos, qué hacemos nosotros con nuestros sueños y con Quieres nuestras fuera del metas. aire, te cuento. Entonces, el punto es ese. Cada generación diría que se hace una pregunta, un poco de una manera arqueológica. Cada generación se hace una pregunta. Bueno, si somos solamente algo biológico y atracción, entonces vamos a tener los hijos que Dios nos mande, que es un poco la historia de nuestros abuelos, bisabuelos, y vamos a procrear y vamos a ser Sí, patria y vamos a tratar de ser buenos hijos. sí. La de nuestros padres es, bueno, y no podemos hacer eso si nos enamoramos un poquito y como que siquiera le echamos ganas y no me vendas con el primero que pase, sino déjame elegir. Y bueno, sí, cásame por la religión para que pues yo trate de darle sentido y seriedad a esto. Y ahora vienen las generaciones donde dices, bueno, creo que traté de hacerlo por amor, pero no funcionó, porque ¿qué cosa es el amor? O sea, ¿qué cosa es ese amor? Era que me fuera fiel, que estuviera conmigo, pero se fue, pero me engañó. Y luego viene la otra generación en donde dice, bueno, y si le quitamos el amor a todo esto, ¿no funciona mejor? Pues nada más puro sexo. Y eso Marilyn es lo que Manson. tienen. Marilyn Manson. Lo que no te mata, te dejará una cicatriz. Efectivamente. Fuerte. Lo que no te mata, te dejará una cicatriz. Cada cicatriz que tienes es un recordatorio no solo de que te lastimaste, sino de que sobreviviste. Lo dice Michelle Obama. Carol Burnett, porque nadie pasa por la vida sin una cicatriz. Pablo Coelho, Oh, cada cicatriz tiene vida propia y un espacio en mi corazón. Eh, es que hay muchos autores que ni conozco. San Jerónimo, a ver, las ujú. cicatrices de los demás deberían enseñarnos cautela. Mira, aquí se acomodaría a lo que te preguntaba, si la gente puede experimentar con las cicatrices ajenas. Había una frase cuando éramos niños que nos decían los maestros y las personas mayores, experimenta en cabeza ajena. ¿Te acuerdas de eso? Nadie Ya no se experimenta en dice, cabeza ajena. ya Ujú. esas cosas ya desaparecen, ya es otro sistema. Te digo que mi familia Torres ahí me llenó de refranes. Eh, yo creo que sí podemos aprender del dolor de los otros, pero solo si empatizamos y conectamos y si le damos un significado. Solo si lo tomamos como una enseñanza, una experiencia e incluso puede ser a distancia. A lo mejor nunca nos sentamos a hablar con esa persona del dolor, pero recordamos cómo sufrió y recordamos lo que pasó. Y a veces habrá personas que podrán ver posibilidades, ¿no? Ah, bueno, es que si hubiera hecho tal cosa no hubiera sufrido de esta forma, no hubiera sufrido de la otra. Entonces, sí, de hecho, eso es lo humano, eso es lo bonito, eso es lo social. Tenemos ese modelaje de los otros y eso incluye el dolor. El problema es que nadie modela su dolor. Nadie va por ahí enseñando sus cicatrices y si quiere hacerlo, se revictimiza. Ay, ni es para tanto, ya empezaste otra vez, ya exageraste, tú siempre con la misma historia. Sí, 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 sí. Estaba leyendo aquí alguna cosa de los refranes populares que también a veces tienen que ver con el asunto, pero no hay ninguno de cicatriz. Ese hombre despreciado y cubierto de cicatrices todavía luchó en su última onza de coraje para llegar a la estrella inalcanzable.
El Quijote. Qué bonito. Ay, una súper, súper clásico, súper pieza. Yo creo que, fíjate, hay cicatrices que sí reconocemos con las que sí a veces hasta presumimos. Se dice que una infancia feliz, sabes, si una persona tuvo una infancia feliz, sí tiene cicatrices en las rodillas, ¿no? Porque todo aquel que fue un niño feliz tiene cicatrices en las rodillas, ¿no? Eh, Eso es algo que realmente es como una muestra, pero el problema es que no lo asociamos después a eso, no lo asociamos a un aprendizaje, a que le estábamos pasando bien y bueno, pues ese es el precio a veces también, ¿no? O que cuando queremos algo, pues también en algún momento hay que estar preparados para sufrir por ello. Y yo creo que no es algo que nos gusta hacer. Nos gusta nada más tener la parte buena, pero no aceptamos con el amor o la cantidad de amor que damos y recibimos la proporción del dolor que puede venir después. No somos tan conscientes de eso. ahí es donde quizá los padres o los mayores, los maestros, los educadores debían orientar a los niños cuando tienen una cicatriz, cuando se cortan, cuando se pican, cuando hay algo, darles una reflexión sobre este asunto y no nada más júntate Big Vaporru, ¿no? Que te va a quitar el dolor, el ardor, te va a Ujú. sanar físicamente, pero nunca va el tema de que te hayas herido con la reflexión de por qué te pasó. Árbol Normalmente que nace torcido revictimizamos. nunca su ramo endereza. Ujú. El que obra Eso te mal, pasa. se le pudre el tamal. Este, no me acuerdo de otras, pero había muchos refranes de ese tipo, ¿no? Que te trataban de orientar sobre algún asunto de lo que debías o no debías hacer o de si tu vida era recta. Como Ujú, quien madruga, Dios le ayuda. Era un ujú. refrán muy popular. Coser y cantar, todo es empezar. Ah, sí, no me lo sé. Qué Coser y bonito. cantar. Las personas a veces creen que el hacer algo es difícil y en realidad lo único que se necesita es dar el primer paso. Ujú, Coser y cantar, todo es empezar. Haciendo y deshaciendo se va aprendiendo. ujú, Prueba y error, ¿no? ujú, Quien no se aventura no pasa la mar. ujú. Quien no hace lo que dice, acaba diciendo lo que hace. Sí, sí, Cada la persona es voluntad. dueña de su silencio y esclava de sus palabras. Esto es otra cosa. Después de la tempestad viene la calma. La cicatriz sería eso, ¿no? Claro, es la claridad, es de nuevo regresar al momento inicial, ¿no? Donde todo se ha pasado. Se diría cerrar el ciclo gestal, pero no te gusta eso. No, bueno, Pero es la que como homeostasis, que abusan mucho de esa frase de cerrar el ciclo. en donde efectivamente, pues lo ideal es volver a ser el que fuimos, pero con algo mejor, ¿no? Con un aprendizaje o a lo mejor hay situaciones en las que no vuelves a ser el que fuiste. Y también hay una renuncia, hay un duelo, hay una cicatriz, ¿no? A lo mejor esa cicatriz cambia por completo, ¿no? O sea, lo hemos visto, por ejemplo, principalmente cicatrices faciales, pues las personas no se vuelven a ver nunca como antes. Y así las hay de manera análoga emocionalmente, ¿no? Hay gente que no puede volver a ser la misma ni lo será, por más que le intentes, por más que vaya a chorro mil terapias o lo cuente a la gente, hay personas que les ha dolido tanto, ha modificado, y no solo es algo emocional, es también algo biológico en donde hay una parte de ellos que no puede recuperarse, que no puede de verdad volver a ser la misma. Se ha afectado, se ha hecho un daño. Pero claro, estamos hablando de cosas realmente muy fuertes, muy duras, ¿no? Personas que han tenido que vivir situaciones pues mucho más allá de lo que son capaces de soportar. Y el Claro, daño está hecho. el daño está hecho, efectivamente. Fíjate que dentro de los poemas de esta mujer, Piedad Bonet, Ujú. hay un poema que se llama Pido al dolor que persevere. Quizá no tiene Ok. mucho que ver con cicatriz o con las cicatrices, Ujú. que ver con el dolor y las cicatrices te recuerdan el dolor. Claro.
Pido al dolor que persevere, que no se rinda al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado, para que de su mano cada día, con tus ojos intactos, resucites, con tu luz y tu pena, resucites dentro de mí. Para que no te mueras doblemente, pido al dolor que sea mi alimento, el aire de mi alma, de la lumbre, donde vengas a diario a consolarte de los fríos paisajes de la muerte. Para que no te mueras doblemente. ¡Wow! Pido al dolor que persevere, que no se rinda, que se incruste como una larva. Cuando se te mete una larva, Ujú, germina adentro, crece, se alimenta de lo que tienes adentro, como la bacteria. ujú, Con tu luz y tu pena resucites dentro de mí. O sea, te das en cuerpo a la ujú, larva, al dolor, para que ujú. sobreviva. Es una de las cosas que olvidamos también y que deberían de contar más seguido en general las personas, es que el dolor es transformador. El dolor en sí mismo te lleva a otro lugar, te hace experimentar cosas que no hubieras experimentado si no estuviera presente, pone a prueba tus límites, pone a prueba lo que tú crees de ti mismo, y eso se llama self. Te pone a prueba la imagen que tienes de ti mismo, hasta dónde puedes llegar, las cosas que eres capaz de hacer. Entonces, a veces esa larva tendría que comer lo que no encaja más en ti para transformar lo que nunca te hubieras puesto a pensar ni poner en tela de juicio si no fuera porque te han llevado un dolor que es una experiencia al límite, que es una experiencia en sí desafiante, porque es algo que no has pedido, que es otra cosa de las características muchas veces del dolor, ¿no? Es algo que no has pedido, que te han dado y que no puedes quitarte, que no hay forma. Y por eso mucha gente recurre a todas estas alternativas para evitar el dolor, ¿no? Entonces, el dolor en sí mismo es transformador. Por eso sí, hay veces que no vuelves a ser el mismo. A veces eres una mejor versión. A veces el dolor es tan pequeño que, bueno, digamos, puedes asimilarlo y seguir prácticamente como si nada hubiera pasado, pero algo cambia. Y esa es la parte que no contamos, ¿no? Adoptas la frase de Piedad Bonet: no hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Sí, sí. En la relación de persona a persona, en el fracaso del amor, en el fracaso de la pareja, en la pérdida de un hijo, hija, padre, madre. Sí, y esa, ay, hasta me conmovió, pero sí, porque creo que es la belleza de experimentar también, no, de veras, de experimentar todas tus emociones, de sentirte de otra manera vivo. Sí, la felicidad te lleva a un lugar hermoso y te sientes feliz, y hay gente que llora de felicidad, ¿no? Pues en el dolor, a veces un dolor tan fuerte, te recuerda que estás aquí y que tienes que seguir y te hace reinventar una parte de ti, conectar con una parte de ti que te lleva a estar vivo de otra forma que no hubieras estado antes. Entonces, eso es lo hermoso. En, ay, ¿cómo se llama este doctor? Víctor Frank, Ah, claro. el del hombre en busca del sentido, él Sí, 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 decía, el sentido de la el de vida. logoterapia. Ujú. Él Sí. decía que normalmente no nos sentimos felices de los dolores que hemos sufrido, pero cuando le encuentras el sentido a ese sufrimiento, puedes estar orgulloso también de lo que has sufrido, ¿no? Y dejar de reclamarte, decir, bueno, por tonto me pasó lo otro, fíjate dónde fui, que eso es de nuevo revictimizarnos también, no aceptar nuestro dolor. Pero cuando tú aceptas eso, casi como medalla de batalla, voy a decirlo así, te sientes mejor, tienes otro nivel de bienestar y voy a decirlo también, más profundo, más estable, porque nadie, la felicidad te alcanzas a través de superar las penas y a través de seguir adelante, a través del dolor. No es una felicidad que se vaya tan rápido, es más O sea, inamovible. no se puede ser feliz si no hay sufrimiento. No, no, porque entonces lo único que quieres es vivir bien, pasártela padre, o sea, no sufrir, decía José José, ¿no? Amar y querer somos diferentes, uno quiere sufrir, el otro no. eh, en la parte que te construye, reafirma tu identidad, reafirma lo que eres.
y te pone a prueba y de verdad, después de un gran dolor, hay alguna satisfacción en donde dices, ahora me siento más fuerte, ahora esto me ha Fíjate, construido y me ha llevado a un lugar más fuerte. murió el viernes por la noche, tiempo de México, Héctor Bonilla, el actor, Ah, y la familia publicó una, te la voy a poner porque así la leemos juntos. Mira, ujú. a veces es mucha luz la que me da aquí la computadora cuando pongo en la pantalla. Mira cómo se ve brilloso todo. Pero bueno, a quien corresponda. Por medio de la presente informamos que hoy, 25 de noviembre de 2022, después de 4 años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida, Héctor Bonilla. Murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo que lo acompañó hasta el final. Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su pérdida. Sepan que, a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente, que predicó siempre con el ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que recorrió como él quería. Compartimos con ustedes el epitafio que Héctor escribió para sí mismo hace varios años. Se acabó la función, no estén chingando. El que me vio. No queda nada. ¿Qué te parece? Wow. Me viene a la mente una frase que escuché no hace poco, que es, uno determina su muerte según la forma en que vive. Si quieres saber cómo vas a morir, mira la forma en que vives, ¿no? Y al revés, No me si hagas quieres, pensar en eso, me vaya de la fregada. no, pero, o sea, es realmente cierta. Si quieres elegir tu muerte, tienes que elegir tu forma de vida. Si quieres cambiar tu muerte y no llegar a una muerte dolorosa, triste, sola y todo lo que a lo mejor en Cambia de general no estilo de deseamos, vida. entonces te obliga a cambiar la forma en que vives, a las decisiones que tomas, a los dolores a los que te enfrentas, a las cosas que dejas pasar y las que no. Entonces, el pensar en nuestra muerte, eso es solo de nuestra especie, nos permite mejorar nuestra vida. Y hay mucha gente que tiene miedo a la muerte y quisiera que nunca llegara y vive pensando que no va a llegar nunca, ¿no? Se sienten inmortales. Yo, Uno como de los diría la refugios canción, no le temo a la muerte, le temo más a la vida. es que te hace replantearte, ¿no? Te hace replantearte la muerte, porque puede llegar en cualquier momento, nadie la sabe. Puede ser completamente inesperada, tonta, absurda, simple, compleja, ¿no? A veces inmerecida, que creo que es de las cosas que más le tememos, tener una muerte inmerecida y dolorosa. Nos lleva a plantear eso, ¿no? Muy bien, Ay, muy buen actor y bueno, que en paz descanse. pues sí, que era poblano, por cierto. Ah, mira, eso no Era sabía. de Ocampo, sí, casi nadie, Con razón era tan bueno. creo, no, pero creo que nunca vivió, o sea, nació ahí por alguna circunstancia de su vida, no sé yo exactamente por qué, pero Ya lo llevaba en la sangre. en algunos medios se destaca, nacido en Tetela de Ocampo, Puebla, y en otros se dice que en la Ciudad de México. Vete a saber. Querida, Eso, Manuel, muchas gracias. ya nos Un vamos. gusto. Se acabó. A echar una buena plática. El que nos vio, nos vio. El que nos vio, nos vio. No, ahí se quedan los videos grabados, es la ventaja, quedan grabados. Pues cuídate mucho, ya próximo mes, diciembre, me imagino que ya vendrás con tus vestimentas de Navidad, tus Ay, sí. coronas de Adviento, o qué sueles poner allá en Sí, casa. las velas de Adviento. Es algo que se usa mucho de acá, ¿no? Cada vela se Por cierto, ¿tú enciende. conoces a Miguel Quiñones? Sí, claro. Colaborador nuestro, va a estar en Suiza, va a estar en Ah, Zurich. mira, qué padre. Mm, si necesita algo, con toda confianza. Pues va a ver a una prima, una hermana, una sobrina, así es que le voy a dar tu Sí, número claro, si quieres saludar. claro, con toda confianza. Voy a ver si te puedo mandar ahí un
pues algo de comer, ¿no? Ah, gracias, Jesús Manuel. Tu taza, te voy a mandar tu taza, voy a ver si se la lleva. Ándale, Te voy a mandar tu así taza. es. Que sea mi regalo de De Navidad. Navidad. Va que va, Bueno, con todo gusto. Gracias, Jesús cuídate Manuel. mucho, Buena saludos semana. a tu familia, a tu marido, tus hijos, etcétera, 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 tus vecinas, tus vecinos, no, eso no. A tu familia. Cuídate. Gracias, igualmente. Nos Adiós. vemos. Mi querido Noé Balanqué Bautista, muy buenos días. Muy buenos días a ti y a todos aquellos que tienen la gran paciencia de estar siguiéndonos en este espacio tuyo y nuestro. Que son muchos, no te creas, mano, cada vez son más. Si A quieres ver, saber cuántos son, que los cuenten, como dijeron en la marcha del domingo. a uno por uno. Fíjate que salió, te la voy a poner acá porque seguramente no la has leído. Es una nota de este lunes. Está la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ujú. Y las noticias que se están presentando no son precisamente de lo que presentan los libreros, las novedades, sino que si le gritaron a Padilla, que si hubo Sí, disturbios, que si les prohibieron, no sé qué, o sea, se van por otro lado. sí, por otro Y lado, encontré, y no lo literario, ¿no? exactamente, encontré esta nota de la Academia Mexicana de la Lengua. La cabeza dice, encuera el habla de los mexicanos con un diccionario de mexicanismos. Una Eso chamba es de los académicos, ¿perdón? digo, eso es interesante, es un buen Sí, trabajo. por eso lo traigo a colación. Ujú. Una chamba de los académicos que reúne unos 11,000 lemas que se usan en los 32 estados de la República Mexicana. Aquí con faltas de ortografía, pero están dos individuos. Agarre sus chácharas y vamos por un esquite al parque. Con este calor, mejor le invito un chocomil. Ujú. La nota es de una chica que se llama Sonia Corona, que es una periodista que vive en México. Y dice, en términos así generales, ahí tienes la portada del diccionario que ya está a la venta. La Academia Mexicana de la Lengua se ha embarcado en la titánica tarea de reunir en un libro un titipuchal de palabras de origen mexicano en un nuevo diccionario de mexicanismo propios y compartidos. Una chamba de los académicos que reúne a unos 11,000 lemas que se usan en todo el país. Al abrir sus páginas, el lector se sumerge en miles de palabras que recuerdan las calles de México, pero también aquellos ambientes formales y hasta godines, donde las palabras de este país han ido cobrando vida. No es para nada un trabajo chafa, sino una minuciosa exploración del lenguaje que se habla en los 32 estados de la República Mexicana. Al explorar el diccionario, el lector podrá notar dos cosas: que el español castellano ha cambiado significativamente en los últimos siglos desde la llegada de los gachupines, pero que también la influencia del gabacho está permeando en la forma en la que los mexicanos se expresan. Además, la recopilación refleja que muchas palabras que eran originalmente mexicanas ya han sido adoptadas por hispanohablantes en otros países de América Latina. Es mucho más lo que compartimos que a aquello en lo que diferimos, cuentan los académicos sobre la exploración que hicieron para este diccionario. Y hay algunos ejemplos. Dice, puede ser un buen pretexto para papalotear o para enseñarle a los morritos sobre el lenguaje de su país. El aprendizaje no es solo para los más jóvenes o para extranjeros. Navegar en la lista de modismos es también conocer el lenguaje de distintas regiones en un país tan vasto como México. El mosaico de expresiones es tan abundante que incluye un verbo de reciente creación, cruzazulear, inspirado en el equipo de fútbol de Ciudad de México Cruz Azul y que está definido en el diccionario como quedar en segundo lugar.
generalmente contra la expectativa. Al hojear el diccionario, es imposible no encontrar una sensación de calle al ras de la banqueta. Pensar quizá en un mexicano que sale por la tarde al parque más cercano a su casa para comprar un esquite o si hace calor para refrescarse con un chocomil. En Chilpayates que llevan petacas llenas de juguetes como carritos o cualquier cháchara que le compraron a un vagonero en el metro para entretenerse, aunque sea medio chafa, que dé bien después de una chainada. Concepción Company, presidenta de la, así se llama, Concepción Company, presidenta de la Academia Mexicana de la Lengua, ha contado en una entrevista con este diario que el masacote de expresiones contenidas en el tomo no son esencialmente indigenismos, y aunque algunas palabras derivan del náhuatl o el maya, los académicos se han concentrado en el uso corriente de las expresiones. Un mexicanismo es una forma que tiene estatus de norma usada cotidianamente en cualquier ámbito de la vida de los mexicanos, dice la señora Company sobre la talacha de los especialistas que reunieron los modismos. La presentación de este diccionario en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara será este martes 29 a las 8 de la noche en el Salón 3 y dice, no habrá guateque que se sepa, pero el público no tendrá chance de agüitarse porque podrá hacer preguntas a Company y a Gonzalo Celorio sobre este libro. Me pareció muy interesante este tema. Sí. Primero porque tiene que ver con algo que, pues que todos usamos, que es el lenguaje, que es la letra, ¿no? El habla, la manera en la que nos pues comunicamos. Y la otra, que por fin se le da un espacio a las expresiones mexicanas que están inundando ya el pues, vocabulario de otras naciones. Y fíjate que yo tengo varios amigos en el extranjero, sobre todo pues en España, como lo sabes, y uno de los asuntos que me da una sorpresa tremenda es la forma como usa las expresiones del Chavo del Ocho. Exacto, sí. Es el personaje, yo creo, junto con Tintán y con pues Cantinflas, que más han exportado palabras y conceptos en el lenguaje, Noé. ¿Cómo Así ves? es. Pues mira, es una buena noticia, una grata noticia la presentación de este libro y que pues yo creo que debemos de tener, al menos los mexicanos, también los extranjeros, hispanohablantes sobre todo, porque mira, viajar por el país parecería que estás viajando a otros países, ¿no? Vas a algún otro estado y tienen culturas diferentes y esa parte de esa cultura diferente se expresa en su lenguaje, ¿no? En variaciones del lenguaje que de repente no entiendes. Te platico una anécdota que tiene que ver con esto que acabas de leer. Alguna vez un taxista en la Ciudad de México, iba yo platicando con él y me estaba hablando de su aventura, de que él estuvo en Estados Unidos. Y entonces me pregunta, ¿y usted mastica la iguana? Y yo me quedé así o sea, no supe qué decirle, dije, pues alguna vez la probé, ahí en la costa de Guerrero, y sabe rica, pero y entonces, después, la persona que iba conmigo, me dijo que dice que si hablas inglés, o sea, masticar la iguana en un, no sé, barbarismo de la Ciudad de México, por lo menos yo creo, se refiere a hablar inglés. Bueno, así, cuando uno viaja a otras ciudades dentro de nuestro país, hay estas expresiones, estas variantes, que si uno no está enterado del significado, pues no se puede uno mover bien en ese lugar, ¿no? Y este diccionario yo creo que es muy útil, no solamente para poderse mover como turista,
sino para conocer el espíritu de nosotros, de los mexicanos, ¿no? Porque también, así como se han exportado palabras, que bien dices tú, Chespirito es uno de ellos, también estamos adquiriendo palabras de otros países hispanoparlantes. Hoy yo he escuchado mucho que entre los jóvenes se refieren al amigo como pana, que eso es una palabra que viene de Venezuela, De Venezuela, sí, efectivamente, ¿no? sí. Entonces, el lenguaje es un intercambio constante, dinámico, ¿no? Y eso también nos habla de todo este flujo que no solamente migran las personas, también migra el lenguaje y migra la cultura, ¿no? Correcto. Entonces, un diccionario como estos yo creo que nos pone en el contexto actual, ese, lo que dice el artículo que me parece muy bueno, el verbo este de cruzazulear, ¿no? Sí. Es, y así hay otros, ¿no? Este, incluso también lo vemos en estos videos de lo que están haciendo los mexicanos en Qatar, ¿no? Ajá. De cómo le enseñan español a los árabes o algún otro ciudadano que no es natural del español como lengua nativa, y les enseñan a decir groserías sin que ellos se den cuenta, ¿no? Groserías para nosotros, pero no necesariamente para otros países hispanoparlantes, ¿no? Oye, la importancia, yo pienso comprarlo, Sí, que le darán a las palabras que se utilizan en los albures mexicanos. claro, sí. Sí, sí, el desenmarañar ese doble sentido, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y eso, cuando tú hablas con algún extranjero que hablen también pues, español venido de la península, o un argentino, un boliviano, un peruano, etcétera, el significado de las palabras es totalmente diferente. Hay una Sí, parte, estoy abriendo ahorita la página de la academia y vienen este, algunas palabras. O sea, ujú, por ejemplo, una palabra con M, machero. No sé si tú sepas qué es el machero. ni idea. Corral para bestias mulares o machos. Mm, Machero, donde encierras a los machos. No sé, machete, ese sí, ese repetición sí. de alguna cosa con el fin de memorizarla. Hay que machetear la Machetearle, materia, hay que hay que machetearle, sí. machetearla. Fíjate qué cosa más interesante. Ujú. Tú dices un machete, pues piensas en una especie de cuchillo grande, de sable, Ajá, de algo así, ¿no? Y sí, los pero, mexicanismos, el machete se usa en las preparatorias, en la secundaria. Oye, ponte a estudiar esto, hay que machetearle. O ajá, ahí viene este fulano de tal que es muy bueno, que se acuerda de todo, es un machete. ¿Te das sí, cuenta? sí, sí, y más bien es el uso, el convertir el sustantivo en verbo, ¿no? Machetear es Ah, bueno, sí, ya hacer eso, independientemente. echarle ganas, Sí, 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 sí. repetirlo, ¿no? Exacto, Pero exacto. también como adjetivo, ¿no? Este cuate es bien machete, o sea, es muy bueno. A ver, una que es muy común entre las expresiones de asombro, pácatelas, Ajá, onomatopeya de la caída de una persona, pácatelas. sácatelas. Se cayó, lo ves caer, pácatelas. Ujú. Otra que es muy común los fines de semana, pachanga. Sí, Dice, viene de la palabra pachanga, que es una danza cubana, y en el mexicanismo, desorden ruidoso y poco digno. ujú. Pachanga. ¿Pa' qué? Oye, vamos a hacer esto. ¿Para qué? Ah, ¿Para ujú. qué?
Bueno, es una forma de Un este, barbarismo del para qué. pues es una conversión ya Ujú, de el idioma sintético, ¿no? Como el inglés, ¿no? Que se sintetizan palabras para no escribirlas ujú. todas. Seguramente y no tiene nada que ver con el apellido, te recordará, Pacheco o Pacheca. Ajá, sí. ¿Qué Sí, se entiendes? refiere a la persona que está con los efectos de alguna sustancia, ¿no? Exactamente. Está Pacheca, está Sí. Pacheco. ¿Qué Y dices? luego, nunca los comentarios sobre todo cuando son los maestros de filosofía, de este profe está bien pacheco, ¿no? Sí. O sea, porque dice cosas muy elevadas, poco comprensibles, ¿no? Poco Ajá, aterrizables a la cotidianidad, entonces está bien ajá, ajá. pacheco, ¿no? Está Pacheco. Sí, es cierto. A ver, Pachola, La persona que tiene demasiado cabello, demasiado pelo, ¿no? pues O que fíjate, está despeinado. yo lo he escuchado, esta que estás diciendo no sé si la traigo, pero cuando yo leí Pachola me acordé de Ah, los pachola, yo bisteces, y pachona. no, Pachola me acordé de los bisteces que hacía mi mamá que le llamaban bisteces molidos en metate. Ujú. Vamos a ver qué dice. Eso yo no la conozco así. Pachola, con L. Pachola, pachola. Tortita de carne molida de forma alargada que se prepara moliendo la carne en el metate, también llamada pacholi. Mira, sí tenía yo idea. Esa sí no la conocía. Eh, a ver, pachuco. Pues esta yo creo que es Sí, la época de Tintán, todos tenemos una idea de lo Tintán, que es exacto, sí. pachuco. Y dice el diccionario de mexicanismos. Posiblemente de El Paso, ciudad de Texas, desde la cual los pachucos y sus familias fueron a California influidos por Pachuca, véase pachuqueño, hombre joven de origen mexicano de la zona de Los Ángeles en California que se viste de manera extravagante. Octavio Paz en El laberinto de la soledad tiene un ensayo sobre el Pachuco. Muy interesante. Lo que no sé por qué se le llama a una jugada en el cubilete Pachuca. Hay un tipo de A jugada ver, que es la hay algo Pachuca. aquí que dice pachuqueño o pachuqueña. No, esto no. A ver, déjame ver si está Pachuca. Pacholi, Pachola, Pacota, Padre, no, no está Pachuca. Pero tienes razón, hay una jugada con los dados que se llama Pachuca, tienes toda Ajá. la razón. ¿Cómo se ve que vas a las cantinas? ¿Verdad? Cuando todavía había cantinas, ya ahora ya no hay. Ahora hay bares muy elegantes. A ver esta, padrote. Está interesante el diccionario este, A güey. ver, a ver qué dice. Todos Padrote. sabemos qué es, ¿Qué pero a nos ver qué dice. imaginamos que es? Pues el que regentea a las El muchachas que de la vida regentea, galante, ¿no? ¿no? A ver qué dice el diccionario. Dice padrote, de padre más ote, grandote, quien consigue clientes para una casa de prostitución, Ujú. rufián, hombre que se hace mantener por una prostituta. Así es, sí. Pues sí, más o menos todos le podríamos atinar. Padreotar, pues yo me imagino que será el ejercicio El del ejercicio de padrote. eso, sí. Fíjate que he visto comentarios en influencers, youtubers extranjeros que vienen a vivir a México y muchos de ellos, incluso también amigos y conocidos que vienen de otros países y se quedan a vivir en México, eh, que cuentan que una de las primeras cosas en el lenguaje que les causa como un golpe de estar en otra realidad es el uso de los diminutivos, de cómo aquí, sobre Sobre todo en todo el los tiempo, poblanos que usamos ¿sí? mucho eso, ¿eh? ¿Sí? Entonces decir, ahorita voy, eh, para ellos es inmediatamente y nosotros ahorita voy es un tiempo indeterminado, ¿no? ¿No? Y a ellos les causa como
un shock, digamos, o de repente a comerme un taquito y resulta que es un taco árabe, ¿no? De estos grandotes. De los orientales, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, ellos piensan que el diminutivo, el uso del diminutivo en el español mexicano se refiere al tamaño. Y había que explicarles que se refiere es más una cuestión cualitativa que cuantitativa. Cuando nos referimos a algo con cariño, lo hacemos diminutivo. Eso nos viene de las lenguas de los pueblos originarios. De los pueblos indígenas, el tzin en Sí, náhuatl exacto, es ese diminutivo, el ¿no? diminutivo. Ahorita mismo es la locución, aún antes que ahora. Hasta ahorita, hasta pronto. Hasta ahorita. O sea, como nos vemos, ¿no? Hasta ahorita no ha pasado nada, ¿no? Ajá. Así, ¿no? Sí, Está sí, interesante, ¿no? El, el, el profundizar en nuestro hablar, en nuestra forma de hablar ¿sí? y que luego no en todas las entidades podría significar lo mismo, ¿no? Exacto, exacto, es lo que te decía, que vas a otro estado de la República y cambian la cultura, el lenguaje, la comida, o sea, parece que vas a otro país, y esa es una cuestión que es muy rica de México, De ¿no? México. Y entonces, si no sabes la frase, qué significa tal frase, ¿no? En el norte, yo viví un tiempo en Tijuana y de repente decían, está curado, y yo, ¿qué cosa es eso, no? ¿De que está curado? ¿No? Pues está chistoso, es Ajá, agradable, ajá, ¿no? ¿No? sí. Agarrar cura Poblano, es ponerse en fiesta, ¿no? Ir a poblano, la poblano. pachanga. Base de Puebla, capital del estado de Puebla. La ciudad fue fundada con este nombre hacia 1532, realmente fue en 31. Del español, Carta Puebla, cédula de población, esto es lo que significa Uh-huh. Carta Puebla, cédula de población, que se utilizó en España desde el siglo XI. Fíjate, esto yo lo sabía, pero está dicho de una manera interesante. Luego, poblano. ¿Qué piensas cuando te digo poblano? Pues hay dos concepciones básicas, ¿no? El A que ver, es de aquí, de este lugar, ¿no? el de la el ciudad, habitante de Puebla, de la el de ciudad. la ciudad, porque Ajá. los del Zacapuazla se dicen de otra Sí, manera, no, ellos se molestan si les dices poblanos de sí, repente, como ¿eh? los de Sí, Tehuacán. ellos te dicen que son serranos, que son zacatecos, los de Zacatlán, por ejemplo, Sí, ¿no? O sí, tehuacaneros, sí, pero sí, poblanos no son, así, ellos aclaran así. mucho eso, ¿no? A ver, poblano, Chile, poblano. Cuando se dice un poblano es un Chile, según esto. En fin, está interesante, me gustó el tema. Sí, está interesante, ¿Qué sí, traes por ahí? es un libro que hay que tener ese Sí, diccionario. lo presentará, vamos a ver si Fritz nos lo consigue. Sí, sí, exacto, sí. Apúntame. Vamos a, vamos a darle una, una llamadita para, oye, ¿no te Ah, sobrará un diccionario de mexicanismos? y si no nos los Buen consigue y le regalo hacemos de, una marcha. oye, puede ser un buen regalo de Navidad, ¿no? Sí, sí, muy bueno, sí. Bueno, pues hablando precisamente del lenguaje, y alguien quien utiliza muy bien el lenguaje del español, claro, en otras latitudes, pero que lo universaliza, o sea, es fácil de entender en cualquier país hispanoparlante, es Mario Benedetti, Sí, claro. ¿no? Entonces déjame leerte algo clásico de Benedetti, porque hoy ando así con ganas de lo clásico, ¿no? Compañera, usted sabe que puede contar conmigo no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos
y una veta de amor reconocen los míos. No alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Qué bonito, ¿No? Es qué bonito. Benedetti, con Sí. palabras cotidianas de este español nuestro, desde este continente y de que nos legaron los españoles, ¿no? Fíjate que el lunes se cumplieron años de la llegada de San Juan de la Cruz a Ávila. Era el fray Juan de la Cruz. Entonces leí ahí en las efemérides de una página que se llama Poemas del Alma, que siempre están sacando cosas ahí de lo que se Ujú, viene. sí. Y me fui a uno de los poemas básicos de San Juan de la, bueno, todavía no era santo, era fray, luego ya fue santo. Se llama, o se llamaba, porque ya se volvió la página. Canciones del Alma se llama. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz seguía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía en sitio donde nadie aparecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Es padrísima esta frase. Ujú. En mi pecho florido que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regaba y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena y en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Vaya manera de construir las ideas, Y canciones fíjate, sí, del alma. sí está muy, muy ad hoc a su tiempo y sin embargo resuena todavía en este tiempo, ¿no? Sí, leí hace unos días para una columna de Salacaín algunos de los apuntes que escribió en el siglo XI, no, sí, en el XI, Santa Hildegarda, que se Ujú. dedicó mucho al tema de la filosofía, a escribir, escribió sobre medicina, recetas, etcétera. Pero había un asunto que me dio un interés tremendo. Tiene una colaboración en un librito que se llama Cause et Cure y que habla de la sexualidad.
Todavía no era santa, ¿eh? Sí, sí, sí. Hildegarda, Hildegarda. Y dice, tan pronto como la tormenta de la pasión se levanta con un hombre, es arrojado en ella como un molino. Sus órganos sexuales son entonces la fragua a la que la médula entrega su fuego. Esa fragua luego transmite el fuego a los genitales masculinos y los hace arder poderosamente. Cuando la mujer se une al varón, el calor del cerebro de ésta, que tiene en sí placer, le hace saborear a aquel el placer en la unión y eyacular su semen. Y cuando el semen ha caído en su lugar, ese fortísimo calor del cerebro lo atrae y lo retiene consigo. E inmediatamente se contrae la riñonada de la mujer y se cierran los miembros que durante la menstruación están listos para abrirse, del mismo modo que un hombre fuerte sostiene una cosa dentro de la mano. Hildegarda escribe que la mujer podrá estar hecha del hombre, pero el hombre no puede hacer sin una mujer. Y esta mujer que llegó a ser santa escribió esto en el año de 1151, siglo XII, no es 11. Y los expertos lo interpretaron como la mejor y primera definición del orgasmo femenino. Sí, eso te Qué voy a decir, interesante, ¿verdad? está como muy didáctico, ¿no? Qué interesante, mano. Me atrapó. Hildegarda, una teutona. Sí, pues no, por el nombre no podría ser de otro lugar, ¿no? Eh, Sí, y precisamente también Teutona son mucho más, bueno, todas las tribus de esa región son mucho más objetivas, más directas, más descriptivos, ¿no? sí, claro. No son tan espiritualistas, tan subjetivistas como los latinoamericanos o Así es. como los españoles. Entonces también por eso entiendes que tan temprano en el siglo XII haya sido algo tan descriptivo y tan didáctico a la vez, ¿no? Claro, ¿No? claro. El poema anterior que leíste me recordó a Sor Juana Inés de la Cruz, Pues sí, más o menos, claro, claro, contemporáneos, ¿no? Entonces contemporáneos. te voy a leer el poema que me recordó ese poema que elegiste, y se llama En que satisfaga un recelo con la retórica del llanto. Ah, caray. A ver. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Wow, Mm. wow. Sor Juana Inés de la Cruz. Rodolfo Serrano, eh, 6 siglos, 5 siglos después, escribe, dice Rodolfo, este es un poema de hace unos meses. Estas ansias de viajar, de andar, de salir al mundo. Lo escribe cuando estuvo grave, tuvo una enfermedad seria. Se llama Sobrevivir. Nos acomodará, me imagino, a A muchos muchos. de nosotros. He sobrevivido a 100,000 enfermedades. Escapé del naufragio del Titanic en aquel mes de abril oscuro y frío, y en San Petersburgo con el príncipe Yusupov sobreviví al veneno y al disparo que no pudo acabar con Rasputín. Le gané en un salón perdido de Arizona su partida final al gran Doc Holliday. Y en la isla Elefante, ya el Endurance perdido, fui por fin rescatado de la muerte, tal como prometió al marcharse el Shackleton, después de 3 intentos y más de 5 meses de hielo y de ventisca. Sobreviví a las campañas de Alejandro
y en el vacío profundo del espacio acompañé a San Solo y he logrado salir de Arrakis burlando, se me movió la página, sobreviví a las campañas de Alejandro y en el vacío profundo del espacio acompañé a Han Solo y he logrado salir de Arrakis burlando a sus gusanos. Me embarqué con Ahab tras la ballena, con Jack London, busqué el oro y la aventura en el Klondike. Llegué a Marte con Bradbury, con Carter encontré a Tutankamón en su tumba librándome de todas sus letales maldiciones. Al tranco fui con Fierro por la pampa. Entré por pulperías y ranchitos. Vi al petizo orejudo de Ushuaia y huí con Orellana hasta El Dorado, sabiendo guardar siempre la cordura. Sobreviví en Madrid a alcaldes y automóviles y al vino peleón de sus tabernas. Anduve por sus calles como un héroe que regresa de Troya con Ulises. Todo lo he soportado. Yo lo he sufrido. También me sobrepuse al dolor, lambiendo mis heridas, preparándome para una nueva lucha. Y sin embargo, ya ves, ahora quiero confesarlo, sobreviví a peligros innombrables, mas nunca he conseguido sobrevivir, amor, a una noche sin ti, ni a la cama vacía que dejaste. Oh, qué ¿Lo interesante. firmamos? ¿Lo firmamos? Sí, 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 totalmente, totalmente. ¡Qué bárbaro, ¿verdad? Sí, ¡Qué bárbaro, güey! Me gustó mucho. sí, Rodolfo sí, Serrano. a todo lo que uno sobrevive menos a lo más A una esencial. cama vacía. Sí, Sí, no, es tremendo, es tremendo. Es ¿cómo tremendo. lo? Está para leerla por ahí de Navidad, man. Sí, sí, con algunos tequilas o mezcales Mm, entre pecho y espalda. espero que lleguen los mezcales esta semana para avisarte. Ah, muy bien. Oye, y me encantó, Sí, me está muy encantó. bueno, está muy bueno. Sí, porque además es cierto, ¿no? Uno puede sobrevivir a lo que el mundo, a los embates del mundo, a las aventuras, a las travesías, a lo más complicado que pueda haber, y sin embargo, lo más sencillo, lo más simple, y por lo tanto, lo más complejo detrás de todo eso, que es esa cama vacía, Esa cama ¿no? vacía. Sí, Es un vacío ontológico. sí. Oye, fíjate que me imagino que has de haber estado o pendiente o viendo por los streams y las transmisiones que se hicieron la marcha del domingo. Sí, Y seguramente si no te echaste las 6 horas, que yo creo que pocos lo hicieron, no, no. pero habrás leído en la tarde noche o al día siguiente parte del mensaje, que fue muy largo, del observador, pero acuñó una frase que la definió él así, su, su, su creación, su herencia, su testamento, vamos a llamarle así, el humanismo mexicano. Y me quedé pensando, es un tema de sociólogos, es un tema De de filósofos. académicos, ¿no? Sí. Filósofos. Puede haber un humanismo por naciones, puede haber un humanismo, me quedé pensando, no, es que el humanismo es universal. Y yo dije, a ver, los ingleses se sentían humanistas y ve lo que hicieron en los Estados Ujú. Unidos y en las colonias. Los franceses, Putin se sentirá humanista. Hay un humanismo Ujú. ruso, hay un humanismo cubano en consecuencia de la presencia del comandante Fidel. Hay un humanismo de Palafox cuando fue virrey en Puebla, que está considerado uno de los Ujú. humanistas serios. Hay humanistas que son jesuitas y están por encima de las nacionalidades. Puede haber un humanismo mexicano. Me parece que el presidente nos ha aventado al ruedo un tema que quizá nos ayude a
profundizar en la conciencia mexicana, en lo que deben ser los sentimientos de la nación en el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo la percibes? Me parece interesante este concepto y esta pregunta que tú estás haciendo, muy pertinente, porque de entrada lo primero que tenemos que hacer es reflexionar qué es el humanismo, de qué trata el humanismo, ¿no? Muchos piensan que ser humanista es conceder al otro o ser condescendiente, ¿no? Con el otro. Y por lo tanto, si tomas al otro universal, pues no habría humanismos nacionalistas, ¿no? Porque todos somos seres humanos, ¿no? Sin embargo, la misma palabra humano nos remite a unas condiciones específicas del ser aquí, ¿no? Porque humano en latín viene de humus, que significa tierra, y se acuña esta idea de humano basado en las mitologías creacionistas de que los dioses, o Dios, como lo veas, crearon al ser humano de la tierra, ¿no? ¿no? El mito del barro, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, una traducción conceptual de humano es lo artificial, que todo lo que es humano es artificial. O sea, no está ligado a la naturaleza. El ser humano es separado de la naturaleza. Los dioses así lo quisieron, ¿no? Y por lo tanto, O sea, todo ¿quiere lo decir que lo que es humano no es divino? Ajá, que no es divino ni natural, sino es artificial, ¿no? Es decir, el humano es una creación que se convierte en creador, ¿no? En esta lógica Ahí como está más el hombre de metafísica. maíz, el hombre de Ajá, maíz, el el hombre de cordero, por raíz, el de ejemplo, ¿no? barro, etcétera, ¿no? Ajá. Eh, y ya viéndolo un poco más filosóficamente, sí, el ser humano se separa por sí mismo de la naturaleza a partir de que desarrolla el intelecto, la capacidad simbólica, dice Cassirer, ¿no? Y eso hace que él mismo se separe de la naturaleza. Por lo tanto, ya no tenemos acceso directo a la naturaleza. Y al separarnos de la naturaleza, empezamos a crear las condiciones para hacer. Esas condiciones para hacer le llamamos cultura, civilización, etcétera. Y por lo tanto, la adaptación al crear esas condiciones para hacer en respuesta al entorno en el que un grupo de seres humanos se desarrolla, o sea, la cultura y la civilización, crea un concepto específico de ser humano. Por lo tanto, el ser humano japonés no es igual al ser humano mexicano. Y entonces sí habría que considerar que el humanismo japonés debe de considerar las condiciones mentales, intelectuales, subjetivas y objetivas del japonés para permitir que exista. Finalmente, el humanismo es crear las condiciones para que el otro exista en plenitud, exista en libertad de ser, ¿no? Entonces, un humanismo mexicano tiene que considerar las condiciones intelectuales, mentales, de la tradición, de las cosmovisiones de lo mexicano, para que el mexicano exista y sea. Que dejemos de pensar como los europeos, dejemos de pensar como los norteamericanos y que empecemos a pensar como lo que somos, que es muy complejo, porque entonces tenemos claro que somos, ¿no? Porque somos un país mestizo. Y ese precisamente ha sido el trabajo de la primera filosofía latinoamericana de Enrique Dussel, que es el ideólogo de la 4T. Entonces yo creo que López Obrador toma de Enrique Dussel esto, la filosofía de la liberación, que fue esta filosofía latinoamericana que Dussel gesta en los 60s, busca, El famoso grupo Calama. lo que busca esta filosofía de la liberación es que los latinoamericanos podamos encontrar en nuestro ser la identidad para regirnos a nosotros mismos y existir en nosotros mismos. Que ya no pensemos como los europeos, que ya no pensemos tampoco como los indígenas, ¿no?
sino que encontremos nuestro propio pensamiento como consecuencia de este mestizaje, ¿no? Y entonces poder ser en plenitud, y eso sería este humanismo mexicano. Por ejemplo, el diccionario que refieres tú al principio de esta transmisión, tendría que ver con ese humanismo mexicano. Por ejemplo, cuando vas te decía yo, a Tijuana, y te dicen está curado, y si queremos corregirlos y decir no se dice así, ¿no? No estamos siendo humanistas mexicanos, sino tienes que comprender la cultura del norte de la frontera, de todos los A ver, neologismos. sería tanto como pensar, los mexicanos siempre invitamos a todo el mundo que viene de fuera a nuestra casa. Ajá, Le damos lo mejor que tenemos. sí, No somos envidiosos, en términos generales, ¿eh? en términos generales, sí. Somos desprendidos. Cuando alguien está Compartimos. enfermo, nos preocupamos todos por ayudarlo. Ujú. Cuando alguien no puede cuidar a los niños de la vecina, nos repartimos la chamba para cubrirnos todos. Eso es una actitud que la ha venido rompiendo de manera consuetudinaria y cotidiana y permanente lo que hoy se llamaría el neoliberalismo, la macroeconomía. Exacto, exacto. Por ejemplo, el neoliberalismo, desde el punto de vista no económico, no nos vamos a meter en esos temas, sino desde el punto de vista de cultural, ¿no? Como ideológico, más cultural que ideológico, promueve la cultura y la actitud del egocentrismo, ¿no? Del individualismo. Del individualismo. Entonces, eso va en Interesante. contra del pensamiento mexicano, y entonces ser humanista mexicano sería recuperar esa capacidad de compartir Sí, y de sí, ser con los otros, sí, sí, sí. Está bien. ¿no? Muy interesante. Sí, sí, Pues se nos fue me el parece tiempo, interesante. se nos fue el tiempo, mi querido Noé, y estoy viendo que ya tengo que ir a la peluquería, pero nada más. Sí, Voy a vender mi cabello. Pues nos vemos la otra semana. claro, nos ¿No vas a estaremos viendo salir ya ahora? para, ¿En diciembre no vas a salir? pues hasta ahorita no hay planes, pero ya sabes que uno nunca sabe qué nos depara el futuro. Bueno, pues si otra cosa no sucede, la próxima semana aquí nos encontramos. Te lo Estaremos agradezco mucho, como sí, siempre. Un abrazo. abriendo el diciembre del 2022. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.